Éxodo capítulo 6. Dice la afirmación de Dios para Moisés. Dios consuela a Moisés. Recuerde que en el capítulo anterior vimos que Moisés vino a Faraón y Faraón le salió bien molesto. E igual el pueblo se molestó también porque les pusieron más trabajo. Moisés estaba como un tipo de desilusionado, desconsolado, porque en lugar de pasar lo que Dios le había dicho, pues estaban pasando otras cosas. Pero podemos ver nosotros ahí de que las cosas no iban a ser tan fáciles y Moisés estaba desanimando de la primera situación. Vamos a leer rápidamente el verso 1, cuando dice, capítulo 6, verso 1, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Vemos nosotros de que Jehová está consolando a Moisés. Me imagino que lo vio triste y le dijo: no te preocupes, Moisés, te voy a hacer una promesa aquí ahorita en este instante. El faraón los dejará ir con mano dura. No, si los va a echar de aquí de Egipto. Pero me imagino que Moisés estaba como algo confundido, ¿no? Realmente Moisés estaba desanimado porque Faraón no se había impresionado con lo que Dios había mandado a decir. Y a veces sucede eso, nos desanimamos porque vemos de que hacemos y no hacemos y las cosas a veces se complican más. Y es cierto, a veces las cosas para que estén mejor deben de complicarse más. A veces trabajamos, hacemos esto, hacemos los otros, y las cosas en lugar de arreglarse se arruinan más. Y la gente dice: ay, no, ay, ¿por qué? En ese asunto estaba Moisés. Imagínense, Moisés habló con Dios, Dios habló con Moisés, y Moisés se desanimó. Pero en este instante Jehová le da una especie de promesa. Y a Moisés, cuando Jehová le dijo que los iba a sacar con mano dura, con mano fuerte los dejará ir y los echaría de su tierra. Y Moisés dice: no, yo no veo eso. Si el faraón es fuerte. Pero aquí podemos ver nosotros, Moisés como que estaba desanimado. ¿Por qué? Tal vez porque no tenía tanta fe en Dios. O por a veces no vemos de dónde, por dónde va a pasar eso. Y a veces cuando viene el desánimo a nosotros es porque, es cierto, no vemos por dónde. Pero a la vez podemos nosotros confiar en Dios, porque dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Pero recordemos también que Moisés iba caminando, estaba comenzando a caminar con Dios. Entonces cuando Jehová le dijo eso, que los va a dejar ir y con mano fuerte los echará de Egipto, esto fue una declaración que Dios hizo a Moisés, como diciéndole: no te desanimes, yo estoy contigo, yo haré que eso suceda. Y hermanos, y es cierto, la Biblia dice, varias partes de la Biblia dice, que no te dejaré ni te desampararé, dice. Y dice también, aunque por el profeta, aunque pases por las aguas no te ahogarás, dice, aunque pases por el fuego no te quemarás, dice. Y a veces pasamos por el fuego, pasamos por el agua, con el agua hasta el cuello, de diferentes formas y maneras. Pero seguimos adelante, seguimos pensando de que Dios tiene un plan para Moisés y tiene un plan para nuestra vida. Vamos a leer el verso del 2 al 5. El Dios de pacto confirma su promesa. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán,
la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, verso 5, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Recuerde que Dios ya había hecho un pacto con Abraham, que iba a bendecir la tierra con toda su familia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, y que le iba a dar la tierra de Canaán. Esa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Quiere decir, esa promesa estaba por cumplirse. Pero viene en este instante, viene a confirmarle a Moisés. Cuando toda ayuda humana falla, el alma ya no puede, el corazón está triste, ya no se ve esperanza. Dios se acerca y te dice, yo soy. En la Biblia, yo soy, era porque no podían mencionar el nombre de Dios. El yo soy es Dios, Jehová. Imagínate, Dios te dice, yo soy el que estoy contigo. Los patriarcas tuvieron el privilegio de conocer a Dios que hizo el pacto para ellos. El pacto apenas se cumplió. Los patriarcas conocieron a Dios como el hacedor del pacto. Moisés y la generación de Éxodo conocerían a Dios como el que cumplió el pacto. Vemos nosotros, los patriarcas conocieron a Dios como el que les dio un pacto. Y ya Moisés y todos los israelitas iban a conocer a Dios como aquel que cumplía el pacto. Dios siempre va a cumplir su pacto. Recuerde que el pacto que Dios juró con Abraham, recuérdese, fue en el desierto. Y antes, para hacer los pactos, mataban animales a la mitad y los partían a la mitad y en el espacio que quedaba en medio de los animales, donde había sangre, caminaban las dos personas para vender una casa, digamos. Caminaban los dos y decía, yo le vendo la casa al hermano Juan en $20,000. El hermano Juan caminaba y decía, yo acepto la oferta y voy a pagar $20,000. Y si yo no lo pago, que sea tratado como estos animales, dice. Ese era el pacto. Entonces, cuando me recuerdo que Jehová hizo el pacto con Abraham, dice que vino un sueño terrible sobre Abraham y que él miraba que las aves de rapiña venían sobre los cuerpos que habían partido ahí, él dice. Pero él así, entre dormido y despierto, vio en la línea de los animales, dice que habían dos llamas de fuego que caminaban una y la otra, una para allá y una para acá, dice. Ese es cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Entonces podemos ver nosotros que Abraham hizo el pacto con Dios y Dios con Abraham, pero Dios juró por él mismo. Quiere decir que Abraham se durmió. Quiere decir que Dios hizo el pacto con él mismo. O sea, ese pacto lo iba a cumplir porque él juró por él mismo. No le dijo a Abraham, si cumples esto, yo haré el pan. No. Y podemos ver nosotros, aunque los patriarcas conocieron a Dios como un Dios omnipotente, además podemos ver nosotros que ellos no le conocieron tan extensamente ni tan íntimamente como él se revelaría a Moisés. Fíjese que algo que me impresiona a mí y me hace pensar mucho sobre estos versos es como Dios se nos va presentando. En el Antiguo Testamento los profetas y Dios le habló a los patriarcas, y en el Nuevo Testamento ya se nos presenta que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién era? Jesucristo, que vino y nació y creció y fue crucificado. Quiere decir, Dios a través de los tiempos va comunicándose con el hombre de diferente forma y manera. Y podemos ver nosotros que para nosotros Dios quiere ser siempre el omnipotente, el que quiere que también confiemos todo en ellos.
Los creyentes deben preguntarse si realmente conocen a Dios por esos nombres. A veces cuando como creyentes debemos de preguntarnos, ¿conocemos a Dios en verdad o no? Porque hay cosas que nos hacen pensar, hay cosas que nos hacen tambalear, hay cosas que nos hacen como que ya no quisiera seguir, ya no puedo, o no hago esto, no hago lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace pensar? ¿Por qué nos hace tambalear? Posiblemente por nuestra poca fe. Sigamos leyendo ahí del 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Verso 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Veamos nosotros que en estos versos la declaración anterior parecía ser más para Moisés. La siguiente palabra fue dada para el beneficio de Israel en su conjunto, quiere decir para todo el pueblo. Las promesas fueron gloriosas e iguales que su aplicación espiritual para los creyentes de hoy. Jehová les dijo, yo os sacaré, yo os libraré de servidumbre, yo os redimiré, yo os tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios, os meteré en la tierra, os la daré por heredad. Dios hizo estas promesas. O sea, Dios promete eso y Dios lo cumplirá. Hay una promesa que dice en la Biblia que no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice. Oh, sí. Pero luego le agrega y dice, pero a los hijos de Dios que caminan derecho. Y caminar derecho no es que estemos perfectos, sino que vamos caminando en el caminar de Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que ponemos, con toda nuestra entrega, con todo nuestro corazón. Y nos ponemos a cuenta. Hoy conocí a una persona yo y me decía, yo he creído en Dios siempre. Y Dios siempre ha estado en mi vida siempre. Ah, ok, muy bien, le digo. ¿Y qué haces tú para que Dios esté siempre en tu vida? Nada. ¿Y sabías tú que como hijos de Dios tenemos que estar haciendo ciertos, no requisitos, sino que manteniendo la relación con Cristo? Para mantener una buena relación con Cristo, tenemos que estar orando todos los días, leyendo la Biblia todos los días y congregándonos. ¿Sabías eso? Y luego te mueves a servirle a Dios. Oh, no, yo no hago nada de eso. Y entonces, ¿qué te hace pensar que Dios está contigo? ¿Solo porque tú lo dices? ¿O solo porque tú lo crees? ¿O realmente está contigo? Y bueno, me dijo, es que como, pues sí, no sé. Entonces, pero hermano, veamos nosotros hoy en este día. Hay un fuerte contraste en las 5 declaraciones, yo haré de Satanás allá en Isaías 14, 13 y 14. La gran diferencia es que Satanás fue impotente para hacer que se cumplieran cualquiera de sus yo haré. Dios es más capaz para cumplir cada uno de sus promesas. Y bueno, amados hermanos, no debe de caber la mínima duda de que nuestro Dios es más poderoso que Satanás. No, lo que sea, Dios puede romper esas cadenas. Dios puede liberarlo de esa droga, de esa adicción, de esa manera de pensar, de esa indiferencia con Dios. Dios puede cambiar su vida porque Dios es todopoderoso.
Y es literalmente. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, dice. En Mateo Dios les dice, porque mi yugo fácil y mi carga es ligera. Ligera es que no pesa, pues. Ay, pastor, pero, ¿cómo? Dice. No, dice, tomad mi yugo, dice. Muchos teólogos afirman y dicen de que cuando Dios te dice que tome su yugo, es que Él te está diciendo, toma mi yugo y yo tomaré el tuyo. Y es cierto, porque los cristianos, esté la comida carísima, seguimos comiendo, pues. El problema de los cristianos no es problema, no es problema de que no hay comida. El problema de los cristianos es que tenemos sobrepeso. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué? Porque le estamos creyendo a Dios. Entonces, cuando llevamos la carga de nosotros, sí es pesada. Mucha gente sin Dios se quita la vida. O a veces hay cristianos que no le permiten a Dios que actúe. Usted quiere resolver la cosa, usted quiere hacer el problema, usted quiere pagar esto, usted, y está ahí, ni duerme, ni come, se le va el sueño y cae en insomnio desvelado porque está preocupada por lo que pasa. Pero es porque usted está pensando en eso. Pero si le deja las cosas a Dios, será diferente. Y yo digo, ¿acaso las cosas se solucionan preocupándose? ¿Acaso las cosas se resuelven llorando? ¿Acaso las cosas las resuelve no durmiendo? No, pero hoy en el día pues le va a dar sueño, ya se está durmiendo. ¿Por qué no durmió anoche, pues? De la aflicción, de la preocupación. Tranquilo. Dios nos dice esta noche, así como estuve con Moisés, haré con ustedes. Tranquilo. Pero créanme, dice Dios. Confíen en Dios. Vean lo que Dios va a hacer en esta situación que están pasando. Y amados hermanos, yo he visto la mano poderosa de Dios muchas veces en mi vida de manera milagrosa. No me cabe la menor duda. Y podemos ver nosotros cómo es que Dios actúa. Y les dijo claramente, ellos, aparte de librarlos, aparte de sacarlos, aparte de quitar la opresión, los voy a llevar a la tierra prometida. Y usted sigue leyendo hasta el final, sí lo llevó hasta la tierra prometida. Porque era la promesa que Dios hizo a su pueblo. Yo os meteré gran liberación, pero nada de lo que Cristo ha obrado para nosotros, desde la tiranía, del pecado, del terror, del infierno, vemos nosotros cómo Jehová actuó. Vamos a leer el verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No, hermano, es cierto, totalmente cierto. Menciona una palabra que se llama congoja. La palabra congoja pareciera que es como que no, ni come, ni duerme, no, afligido. Y como dijo David, el corazón lo siento como que es de agua. No sabes ni qué hacer, no encuentras la salida, y ya no sabes si gritar, llorar, correr o no sé. Y así estaba el pueblo de Israel. Y dice Trapp, comentarista Trapp, dice, pero es entendible, dice. El pueblo de Israel había pasado de esclavo 400 años, o sea que estaban pensando como esclavos, pues. Oiga bien, el esclavo no lo tienen para que piense, lo tienen para que haga, para que vaya, para que obedezca. Y dice Trump que él se imagina de que el pueblo de Israel estaba esclavo 400 años, se había acostumbrado solamente a obedecer lo que le dijera y agachar la cabeza y vámonos. Bueno, uno como ser humano va adquiriendo muchas veces ciertos patrones de conducta. El que miente, le gusta mentir, se hace mentiroso. Pero Dios puede cambiar eso. El que
Por decir algo, le gusta las comidas que le hacen daño. Se miente, no, no me hacen daño. No, rico los chicharrones, dice. Rico, no, pero dicen de que lo que tú crees que no te va a hacer subir de peso un pedazo de pan dulce y café. Sí es cierto, pero es rico, pues. ¿Cómo? Entonces, ¿qué decir? Nos excusamos en decir, a mí me gusta. Pero podemos ver nosotros en el verso 9, cuando Dios le habla a Moisés nuevamente. Y dice que el pueblo no escuchaba a Moisés. ¿A cargo de qué? De la aflicción que tenía. Yo he podido ver por la televisión, vi esas madres de esos hijos que fueron atropellados allá en Brownsville, Texas, que mataron a 8, estaban sentados en la acera, la camioneta pasó y mató 8 de un solo. Las madres allá en Venezuela, desconsoladas, llorando por su hijo. ¿Y cómo le dices a una madre desconsolada? No, tranquila, madre, ya todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien si su hijo ha muerto? Imagínate cómo le dices al pueblo tú, no, hombre, tranquilícense, hombre, ya nos van a liberar. Ay, pero mientras tanto que andamos cortando el heno porque quise que nos saliera y nos están tratando mal, nos pegan y quieren que hagamos todo igual. No, pues está difícil. Vamos a leer del 10 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje de ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Moisés viene y muchos comentaristas dicen que Moisés, no sé si era porque realmente el problema era que no podía expresarse bien o simplemente él no quería esa responsabilidad. La Biblia a nosotros nos enseña y nos dice que el que esté falto de sabiduría, dice que se la pida a Dios, que Dios se la dará. Entonces no hay pretexto para actuar como actuó Moisés. Pero le dijo, Moisés, como que en este punto Moisés sentía que había fallado. La operación había fallado. Porque Moisés en su interior interno pensó y dijo, voy a ir a Faraón y nos va a dejar ir ya ahorita, porque es Dios quien está hablando. Pero recuerde que Faraón tenía dioses también. Y la Biblia dice que los israelitas, algunos de ellos adoraban sus dioses de Egipto. Quiere decir, había unas raíces tremendas. Pues sí, vivir en el mismo lugar 400 años, imagínate. Ya los hijos de los hijos, los abuelos de los hijos habían muerto. Era nueva generación. Pero mire esto. Se les dificulta confiar en Dios a muchos cristianos, creer que Él está con ellos. Por eso que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12 del 1 al 2. Realmente Dios nos invita todos los días que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Yo hablaba con esta persona que evangelicé y le decía, hay que orar todos los días. Sí, ¿cómo oras? Yo repito todo lo que digo, lo repito lo mismo, lo mismo. No, Leo, tú estás rezando, no estás orando. La gente debe de entender cuál es la diferencia de rezar, es repetir y repetir lo mismo. Y orar es hablar con Dios.
Es hablar, decirle cómo está, yo me siento así, esto está así, Señor, ¿y por qué no comprendemos esto? ¿Por qué aquello? Dios ayuda en una plática. Mira, Señor, tal hermano está enfermo, sánalo, Señor. Y Dios le dice, ay, pero es que ese hermano no va a la iglesia. Ay, Señor, sánalo, ten misericordia de él, Señor. O sea, Moisés intercediendo, pero Dios lo conoce todo. Pero podemos ver nosotros de que en este caso ya Dios estaba hablando con Moisés. Ahora podíamos ver nosotros que realmente estaban asustados. Podíamos ver nosotros que viene él y lo manda otra vez. Le dice, ve a Faraón y ve y habla con él. Ay, Señor, pero ya te dije que soy torpe y de labio, yo no puedo hablar mucho. Pero la pregunta del millón es, ¿realmente era así Moisés o él se estaba poniendo así de esa manera para que Dios dijera, ah, pues no me sirves así? Me imagino, Trapp dice que Moisés quería renunciar después del primer revés que tuvo. Después del primer encuentro con Faraón, ya Moisés estaba listo para renunciar. Y a veces nos pasa a nosotros. Queremos hacer algo y en la primera de cambio salen problemas. Ah, pues no quiero. Hermano, nadie dijo que la vida sería fácil. Nadie. Y oiga bien, para que haya una victoria tiene que haber una batalla. Y la victoria se disfruta más cuando la batalla ha sido buena. Porque oiga bien, la batalla la ganaremos porque Jesucristo está con nosotros. Es cuestión de fe, es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia, es cuestión de no desanimarse, es cuestión de perseverar, es cuestión de creerle a Dios que Él hará lo que ha prometido. Ah, pero mire Moisés. Sí, pero Moisés recuerda, él ahorita estaba volviendo de ser pastor de ovejas, que no tenía ninguna responsabilidad, solo andaba ahí en la calle, en el monte, le llevaban comida, comía, ¿no? Ahora está entrando a otro nivel. Y vemos nosotros del 14 al 15. Y dice, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Samuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estos son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat, Merari, y los años de vida de Leví fueron 137 años. 137 años, 17. Los hijos de Gerson, Libni, Simei, por sus familias, 18. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón, Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. 19. Y los hijos de Merari, Mali, Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Entonces, aquí hace un pequeño repaso. Estamos haciendo un pequeño repaso de las diferentes tribus. En la tribu de Leví habían 3 familias principales, Gerson, Coat y Merari. A cada una de estas familias se les darían deberes específicos en el servicio del Señor en su tabernáculo. Y recuerden que la tribu de Leví era la encargada del tabernáculo. Y podemos ver nosotros de que Dios está diciéndoles
lo que está pasando con ellos, lo que tienen que hacer. Realmente no hay mucho que explicar aquí. Y vamos a ir viendo rápidamente del 20 al 27. Del 20 al 27. Vimos hasta el 19, vamos con el 20. Y cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y a los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefe y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Siri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermano de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú, a Eleazar y a Itamar. Los hijos de Core, Asir, Elcana, Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fitnes. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. La Biblia dice claramente, da la descripción genealógica de las familias que estaban ahí. Y aclara y dice, quien fue delante de Faraón, ¿quién fue? Fue Aarón y Moisés. Y me imagino que en algún punto de la historia, que no lo veo en la Biblia, todas estas familias se fueron a apoyar a Moisés para ver cómo le iba a ir con Faraón. Y podemos ver nosotros, y que solo está haciendo una genealogía. Y luego veamos ahí rápidamente del 28 al 30. Y dice la Biblia, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Otra vez Moisés viene con lo mismo. Casi como que me imagino que Dios le ya la burra con el trigo otra vez, pues. ¿Hasta cuándo vas a entender, Moisés, que tú te sacarás al pueblo de allá de Egipto por el poder de Dios, no por tu poder? Hermano, ¿y usted estará bien? Oiga, esto está bueno, mire lo que Dios me regala. Usted no vivirá mejor porque trabaja más, sino que usted vivirá mejor porque Dios está con usted y usted está con Dios, aunque trabaje menos. Y esa es la verdadera ganancia de estar con Dios. Trabajar menos y vivir mejor, porque le creemos a Dios. Pero le servimos a Dios, buscamos de Dios, congregándonos con Dios, buscando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras para crecer espiritualmente. Entonces, Dios hará lo que ha prometido hacer. Porque recuerde que hay un coro que cantamos y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si no tenemos fe, entonces Dios se desagrada de nosotros. Porque la fe es creerle. La fe es permanecer en Él. La fe es buscar de Dios en cuanto se nos sea posible. Buscar las cosas del cielo. Buscar parecernos más a Jesús. Pero igual la gente prefiere creer a las cosas que creerle a Dios. Dios previamente mandó a Moisés a hablar con Faraón. Después de la primera experiencia decepcionante, Moisés ahora vacila en su obediencia. ¿Qué quiere decir?
Ahora Moisés, que ya vio que Faraón le dijo, no me importa quién sea tu Dios y no se van a ir. En este instante, en este momento, Moisés dice, esto no va a estar fácil. No, hombre, yo pensé que con Dios le íbamos a hacer. Como yo le decía a esta persona, ¿por qué la gente cuando le pasan cosas, está yendo a la iglesia, lo primero que dice es, hoy que estoy en la iglesia, me pasan cosas malas, antes no me pasaban? Esa es una gran mentira del diablo, porque miren, si no, dígame, la gripe que le da al rico le da al pobre, la gripe que le da al cristiano es la misma gripe que le da al no cristiano. Entonces, ¿de qué está hablando? Lo que pasa es que antes, como estaba sin Cristo, andaba embelesado en las cosas del mundo, o andaba tan drogado, tan borracho, que no sabía ni lo que pasaba en su vida. Entonces podemos ver nosotros de que eso siempre ha estado así. Es como hoy hablando la gente asustada, que las leyes, que no es que, perdónenme hermanos a través de esas redes sociales. Las leyes son las mismas que siempre han estado, pues. Ah, pero la gente es bien amarillista, que saca gente de caravana. No, hombre, si es una caravana que venía de un retiro, de un campamento, que venían como 20 carros, pues no, que se están yendo de la Florida. No, hombre. Y va a una esquina del Walmart y toma y dice, miren, ya toda la gente se fue. Pues sí, ese es el pasillo donde entran las máquinas para limpiar. Y honestamente le digo, por experiencia propia lo sé yo, que gente se está yendo de la Florida, pero no por las leyes que están poniendo. Se están yendo porque la vida aquí en la Florida se está poniendo cara, muy cara. Entonces, hay gente que no, pues, están buscando otros horizontes. Pero de igual manera, ¿le creemos a Dios o le creemos al hombre? ¿Le creemos a Dios o le creemos a las leyes que pone el hombre? Alguien me dijo a mí, pastor, ¿usted qué piensa de todo lo que están diciendo que van a pasar? Bueno, hermano, ¿será que es lo que el pueblo cristiano necesita? Porque le pongan leyes para que se abata, se ande, aflija y que venga a la iglesia. Pero al fin y al cabo, recuerde, Dios tiene el control de todo, solamente Dios. El sentir de Moisés pudo ver similar al de Isaías, más tarde registrado en Isaías capítulo 6. Isaías sabía que él era un pecador ante la presencia de Dios y sintió que en el centro de su pecado estaban sus labios. Cómo hablar y comunicarse de una manera que no glorificaba a Dios. Dios puede lidiar con los labios impuros de Isaías y él es más que capaz de lidiar con los labios incircuncisos de Moisés. También Dios es perfectamente capaz de lidiar con las cosas en nuestra vida, reales o imaginarias, que nos impiden ser usados por Dios. Dios quiere usarlo, pero hay cosas que impiden que Dios le use. Pero si usted le pone las cosas a Dios y le cree a Dios y sigue dependiendo de Dios, yo le garantizo de que Dios... Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar